el Dios de lo imposible. Lo sabemos desde que lo conocemos, pero por ahí no le damos la ocasión al Padre para que se manifiesten esas cosas imposibles, ¿sí? Bendecimos a los que no había saludado antes, los saludo, los bendecimos, gracias por el esfuerzo de haberse arrimado a la casa. Bendecimos a los que están a través de los medios de comunicación, que no pueden, que están trabajando por distintos motivos, algunos disfrutando de las vacaciones, ¿no? Qué bueno esos privilegios que el Señor nos da de poder tomarnos unos días y disfrutar, ¿sí? Ayer disfrutamos un montón, aquí nomás en la playa, acá la vueltita nomás, pero qué bien que la pasamos. Hemos disfrutado mucho, hemos comido un montón, se va notando. Pero bueno, la pasamos bien. Le voy a dar lugar a la palabra entonces, porque quiero seguir la línea de lo que venía trayendo. Yo les recuerdo más o menos lo que estuvimos hablando el domingo pasado. Hablábamos de ese pacto que Dios ha hecho con nosotros, y dentro de ese pacto que Dios estableció allí con Abraham, decíamos, Abraham, por haber estado en un sueño profundo, por ahí no alcanzó a entender todo el plan de Dios, ¿no? Justamente por estar en un profundo sueño allí. Y ante las promesas que Dios le dio, tuvo límites. Habíamos visto que como límite tenía el Éufrates. Usted sabe que estamos mirando todo como figura, como símbolo de algo, ¿no? Y mirábamos que el Éufrates justamente son límites. Eso es lo que significa Éufrates, límite. Entonces veíamos como en el Señor, cuando entendemos el pacto que Él tiene con nosotros, podemos romper esos límites e ir más allá. Eso lo mirábamos. Mirábamos que en ese pacto Dios había dicho que no quería que su pueblo fuera siervo. Y el Señor nos ha llamado a ser reyes y no siervos. Y eso no quiere decir que no vamos a trabajar para nadie. Hablábamos de no ser siervos de nuestra propia conducta, ser siervos, ¿sí?, de nuestros pensamientos, de no ser esclavos, de no ser cautivo de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de sentir, ¿no? Eso tan humano que hay en cada uno de nosotros, y que eso no nos limite para que realmente nosotros seamos, como el Señor quiere, reyes y sacerdotes, ¿sí? Gobernando mis propias emociones, mis propios sentires. Entonces mirábamos eso, ¿no? Que el Señor no nos quiere ni siervos, ni esclavos, ni cautivos, ni prisioneros, ¿sí?, de aquellas cosas que nos limitan y no nos dejan ir más allá. Y dentro de esas cosas que nos limitan y no nos dejan ir más allá, vi por la palabra que no solamente son aquella forma en que nosotros nos miramos, ¿no?, de decir, no, yo no puedo. No es solamente nuestra conducta o nuestra forma de ser la que nos limita, no solamente son nuestros pensamientos ni nuestros sentimientos los que nos limitan, sino que estaba viendo algo que es muy importante que lo veamos, que también nos puede limitar, que también puede hacer que nosotros estemos, como dice la palabra, prisioneros. Entonces quiero que me acompañen en esto, porque usted sabe que el Señor nos quiere libres, ¿cierto? Entonces vamos a ir más allá y vamos a ir a salir entonces. Le he puesto por título, te voy a restaurar el doble. ¿Cuánto quiere que nos restaure el doble? Yo quiero que me restaure el doble. Quiero que me restaure el doble, porque estoy seguro que a todos nos ha restaurado. ¿A quién lo restauró el Señor? Y ha trabajado muchas áreas de nuestras vidas, ¿no? Pero usted sabe de que Él nos restaure el doble de lo que nos ha restaurado. ¡Qué grandioso! Pero que yo quiero que usted mire
esta promesa de ser restaurados el doble en el contexto en el que está. Lo vamos a estudiar porque yo quiero que podamos entender cuál es el plan del Señor, ¿sí? Fíjese cómo dice Zacarías 9:12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. No estamos hablando de la esposa de José, aun cuando hay muchos que son prisioneros de la esposa. Pero quiero que miremos esto, ¿no? Porque hemos visto de que uno puede decir yo estoy, o puedo discernir, o puedo darme cuenta, o puedo reflexionar por la palabra que de repente yo soy prisionero, cautivo o siervo de mis propios sentires, de mis vicios, ¿no? Tenemos vicios a veces, tenemos un montón de cosas en nuestras vidas y que eso me limita. Pero ser un prisionero de esperanza, si la esperanza es buena. La esperanza es parte de la fe, ¿sí? La certeza de lo que se espera, ¿sí? Entonces, ¿cómo uno puede ser prisioneros de esperanza? Entonces, yo quiero que miremos esto, porque no puede, quizás a lo mejor somos gente de tener mucha fe y mucha esperanza, y la esperanza que nos tenga prisioneros. Entonces, yo quiero que revisemos esto, porque usted ve acá que hay una promesa. Fíjese, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy también. Fíjese, hoy dice. O sea, no sé qué día es hoy. 18. Usted puede ser prisionero hoy, prisionero libre hoy. Yo puedo ser libre hoy o el día que se me abra el entendimiento para poder disfrutar la promesa. ¿Cuál es la promesa? Del doble, de que me restaure el doble. O sea que me ha restaurado la mitad. Yo quiero que usted entienda de que si no hacemos esto, ¿sí? El día que lo hagamos, puede ser hoy, pero el día que lo hagamos, el Señor nos va a restaurar el doble. No vamos a ser medios restaurados. Vamos a estar doblemente restaurados. Pero fíjese que no solo hay una promesa en ese versículo. Yo quiero que usted detecte la demanda que hay en el versículo. ¿Cuál es la demanda que hay? Volveos. Entonces fíjese, para poder disfrutar la promesa, que Él me restaure el doble, yo tengo que fijarme en la demanda. La demanda es volveos. ¿A dónde? A la fortaleza. Y darme cuenta de que soy un prisionero de esperanza. ¿Cuándo soy un prisionero de esperanza? Cuando yo digo, sí, yo sé que el Señor lo va a hacer. Y espero que el Señor lo haga. Fíjese que cuando uno va a Hebreos 11, que habla de la fe, dice, por la fe fulanito hizo tal cosa. Por la fe menganito hizo, o sea, todos hicieron algo en pos de la esperanza que tenían. O sea que la esperanza no es, yo sé que Jehová va a hacer algo por mí. Pero tenemos que tener cuidado porque los cristianos tenemos una tendencia a ser prisioneros de la esperanza. Entonces yo quiero que usted revise esto porque esperanzas nos sobran. Pero es obvio de que la esperanza puede ser una prisión, ¿sí? Y que yo pongo ahí mi esperanza. Mientras tanto yo estoy de este lado y no avanzo para ningún lado. Y tengo la esperanza en Dios y Dios lo va a hacer. Fíjese, hágase una pregunta, como dice nuestro apóstol siempre dice, hágase esta pregunta. ¿Por qué algunos logran un montón de cosas y otros no? ¿Dios ama más a esa gente que a los que no logramos? No. ¿Qué hizo esa gente que lo logró? Yo quiero que le haga un aplauso a Anita, porque Anita se ha licenciado. Dele un aplauso, porfa. Bravo, Ana, bravo.
se licenció. ¿Cómo le llaman ustedes? Interpretación de piano. ¿Cuántos años hace que ella viene preparándose? Es una carrera larga, sin lugar a duda, para licenciarse en eso. Y yo que la conozco desde hace mucho, yo he visto los sufrimientos de la mamá, de todo tipo, de toda clase. Ella diciendo, no sé si lo voy a lograr, ¿no? Esas cosas que nos pasa a todos. Y bueno, y tenemos al Señor. Uno puede decir, confía en el Señor, pero eso es ser un prisionero de esperanza. Si confías en el Señor, anda a por todas. Tenés que ir a por todas, porque la idea es de que Él puede, como decíamos recién, como cantábamos recién, Él es invencible, Él es todopoderoso, pero si yo no hago, como dice Pablo, ¿sí? Yo lo puedo, porque Cristo puede. Entonces lo puedo, pero voy y hago. No seamos prisioneros de esperanza. Sí, yo sé que el Señor no puede hacer cosas que está esperando que nosotros la hagamos. Hay cosas que tenemos que hacerlas nosotros sí o sí, porque si no somos prisioneros de la esperanza. Y no me doy cuenta y tengo la esperanza ahí, pero yo he puesto la esperanza como una reja y no avanzo para lograr lo que yo quiero lograr. La esperanza que yo tengo, yo no sé cuál es su esperanza, pero para lograr lo que nosotros queremos hay que hacer. Aquí no me dice que tengo que volver a la fortaleza. Cuando leía esto de fortaleza, lo primero que se me venía es el gozo del Señor, es mi fortaleza, ¿no? Pero eso no me decía nada, porque yo digo, bueno, puedo estar gozosa y detrás de la reja, otra vez detrás de, contenta, pero esperando que Dios haga algo. Por el contexto me di cuenta de qué fortaleza es de la que el Señor nos estaba hablando. Por eso quiero que volvamos a esa fortaleza que nos hará hacer lo que Dios quiere que hagamos, restaurarnos el doble, no solo ser libres de algo, sino lograr aquellos que Dios tenía preparado para con nosotros. Y que no me quede ahí detrás de la esperanza, sino que avance con la esperanza. Fíjese, en el contexto nos dice cosas, ya lo vamos a ver, pero la vamos a leer ahora. José, póngame el verso 11, a ver cómo dice. Dice, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna que no hay agua. ¿Sí? Fíjese que uno puede estar prisionero ahí en una cisterna, pero si no hay agua, y el agua es la palabra, usted lo sabe. Que no puedo estar yo esperanzada en algo si no tengo una palabra. Si es la palabra la que me da las promesas y cómo tengo que hacerlo, es la palabra. ¿Sí? Pero fíjese que habla de pacto también y dice con la sangre de tu pacto, no del pacto de Él. Usted sabe que a nosotros el Señor derramó su sangre en pacto por nosotros para darnos salvación. Pero si yo quiero el doble, voy a tener que poner mi sangre en el pacto. Ya empieza a jugar nuestra vida. ¿Sí? La sangre no es que yo me corte las venas. Mi vida en pacto. Mi vida en pacto. La semana pasada decíamos, si yo no le toco el muslo al Señor y me pongo en pacto con Él y digo, sí Señor, si tú eres rey, yo soy rey. Si tú eres rey, yo soy rey. Yo no voy a estar pasando por en medio, decíamos las formas que habían, pasar por en medio de las dos mitades ahí y decir, yo no voy a ser nunca siervo como habían prometido algunos ahí en el libro de Jeremías. No vamos a ser siervos nunca y el Señor dice, ustedes faltaron al pacto, son siervos.
siervos de sus pensamientos, siervos de sus actitudes, de sus límites, son siervos. Ahora el Señor derramó su sangre por todo eso. Nosotros nos podemos ir con toda nuestra servidumbre a la tumba, que nos vamos restaurados, un poquito. Pero la idea es que me dé el doble. Y ahí es donde tienen que empezar a barajar mi sangre, de mi pacto. Donde yo hago pacto con Él y digo sí y amén. Y voy más allá. Fíjese que esto de la fortaleza, no voy a leer en el contexto, usted léalo. A lo mejor lo podemos leer enseguidita. Pero en el contexto nos habla no solo de que podemos estar en una cisterna donde no hay agua, o sea, no hay palabra, donde yo me pueda agarrar como para activarme, para ir más allá o para echarle mano a las promesas que Dios tiene para mí. Estoy limitado, por eso digo yo estoy esperando en Dios. ¿Qué es lo que espero? No sé, pero ahí estoy, a la espera. Pero habla, por ejemplo, habla de cosas que tienen que ver con reino, ¿sí? Con reino. Entonces eso me llamó la atención, porque si hay un rey destacado en las Escrituras es David, ¿sí? Representa al Señor y nos quiere representar a nosotros. Entonces yo quiero mirar esto de volver a la fortaleza. Quiero mirarlo en las pautas de un rey. Primera de Crónicas 11:1. ¿Cómo logró un rey, David, fortaleza? Volveos a la fortaleza, nos dice Zacarías, y nosotros vamos a ver cómo volvió a la fortaleza este rey. Dice, entonces todo Israel juntó a David en Hebrón diciendo, he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne, ¿sí? El pueblo le dijo, nosotros somos huesos de tus huesos y carne de tu carne. ¿Quién repite esas palabras? ¿Usted sabe quién repite esas palabras en el libro de Efesios? Pablo, diciendo que nosotros somos hueso de sus huesos y carne de su carne, de Jesús. Nosotros somos huesos de sus huesos y carne de su carne. ¿Cómo no vamos a poder hacer las cosas que Él hizo? ¿Sí? Vale, el pueblo le dice, nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. O sea, David tenía la promesa de ser rey. Había una promesa que decía que él iba a ser rey, como usted y yo. Un pueblo de reyes y sacerdotes. Somos un pueblo que tenemos. Y ellos se lo recuerdan a David. Y le dice, tú tienes promesa de que vas a ser rey. Es más, mientras Saúl era rey, el que nos libraba eras tú. Si tú nos sacabas a la batalla. Y después nosotros cantábamos, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. O sea, había estado venciendo. Verso 3. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y David hizo con ellos pacto delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Es que tenía la palabra sobre él. Dice, entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús. Jerusalén, antes de llamarse Jerusalén, se llamó Jebús. Póngale el estrón, porfa. Antes se llamaba Jebús. Vamos a seguir leyendo, pero yo quiero que usted vaya comprendiendo conmigo qué significa Jebús. ¿Sí? Porque él tenía que entrar a esa fortaleza. Dios le había dicho, vas a ser el rey de Jerusalén y de todo Israel. Pero mientras tanto, Jerusalén se llamaba Jebús. ¿Qué significa? ¿Qué significa?
pisoteado, hollado. Sigamos leyendo. Y los jebuseos, dice, entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos. ¿Qué vendrían siendo los jebuseos si Jebús es pisoteado? ¿Cuál sería cómo se le llama al qué? Claro, pero ¿cómo se le dice por ejemplo, de Argentina? ¿Es un argentino? El gentilicio de los jebuseos. Pisoteaditos. Los pisoteados, los hollados, ¿sí? Los pisoteados. Habitaban en aquella tierra y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. No entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho: el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces bueno, vamos a dejar ahí. A ver, leamos los versículos que vienen. David habitó en la fortaleza y por esto la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad de David desde Milo. Mire, ahí aparece mi hermano también. El asunto es que yo quiero que mire esto. A pesar que los jebuseos le dijeron: aquí no entrarás, él tenía una palabra: voy a ser rey. Y él lo que hizo es tomar la fortaleza. Él tomó la fortaleza de ese lugar, ¿sí? Y no solo la tomó, era la fortaleza de Sión, donde estaban todos los pisoteados allí, pero él tomó la fortaleza y no solo la toma, pasó a llamarse de su nombre, de pisoteado, a David. La fortaleza comenzó a llevar su nombre. David significa amado y amoroso. Entonces, cuando Zacarías dice que nosotros tenemos que volver a nuestra fortaleza, es que dejemos al pisoteado del lado. Fíjese que para nosotros de repente, aquel me pisoteó, aquel me humilló, aquel... ¿Vieron que parece que todo el mundo nos pone límite? Pero yo confío en el Señor y tengo la esperanza que Dios me va a llevar más allá. Todo el mundo me pisotea, pero yo voy a ir más allá. No es la forma. Volver a la fortaleza es volver a mi propósito, es volver al nombre. Y nuestro nombre, más allá que acá Cristina, Graciela, Nora, no es mi nombre, es mi propósito. Y mi propósito es que soy amado y soy amoroso. Es nuestro propósito, hermano, el amor. El amor no solo me hace recuperar la fortaleza de ya no sentirme un pisoteado, pero tampoco de salir, yo ahora voy a salir a pisotear a los demás. No. ¿Salgo a qué? Amar. Salgo a gobernar como Él quiere que gobierne. Ya no tengo esos límites que me ponen el pensar: no lo logro porque aquel está orando en contra mía. Porque si yo digo los deseos que tiene, aquel me va... No, tengo que volver a mi fortaleza. Yo no soy un pisoteado. Ese lugar estaba pisoteado. La iglesia ha sido pisoteada durante mucho tiempo. ¿Y ahora qué vamos a salir? Acá a mí nadie me pisotea. No, salgo como un David, un amante de Dios, un amado de Dios y un amoroso para poder dar amor que a mí no me dieron. Que a lo mejor a mí conmigo no hicieron lo que Dios quiere que haga. Tenemos que volver a la fortaleza. Ese es nuestro propósito. Muchas veces
se nos ha dicho cuál es tu propósito. Más allá individualmente cada uno tenemos cosas individuales, separadas, tenemos unas en común, pero otras individuales como la que citábamos de Anita. Pero fíjese si Anita se hubiera quedado solamente de que fulano, mengano y sultano no querían que yo lograra este triunfo. No. Lo he logrado porque en el Señor todo lo puedo en Cristo. Y mi fortaleza es de que Él me ama. Yo lo amo, pero también voy a amar a los demás. No voy a usar mi licenciatura para ahora pisotear a los demás. Porque el Señor nos ha llamado a ser reyes. Y eso tenemos que aprender a mirarlo. Hay que cambiar el lenguaje que teníamos los cristianos, de sentirnos que todo el mundo está en contra mía, aun cuando usted crea que está todo el mundo en contra suya. Saque eso, porque ahí no hay fortaleza. La fortaleza está en que nosotros nos sentimos amados y podemos amar. El amor todo lo puede. El amor es el que tiene que gobernar. El amor es el que triunfa, la misericordia, dice la palabra. La misericordia triunfa en el juicio. Pero el amor. Fíjese cómo lo contaría esta misma historia. Cómo la cuenta en 2 de Samuel. Segunda de Samuel 5:6 cuenta la misma historia, pero le agrega unos detalles que yo quiero que usted lo pueda ver. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, fíjese, préstele atención a esa frase, queriendo decir, David no puede entrar acá. O sea, no es que les iban a mandar los ciegos y los cojos para que no entrara. No, era una forma de decir. Son frases, refranes que uno utiliza para decir acá no vas a entrar. Lo utilizaron a los ciegos y a los cojos como para decir acá no vas a entrar de ninguna manera. Y yo quiero que entienda esto, porque dice en el verso 7, dice, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiciere a los jebuseos, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y los ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrarán en la casa. Pero no es que David aborrecía a los cojos y a los ciegos. Era la frase que ellos habían dicho. No vas a entrar acá, como queriendo decir, no vas a entrar acá. Ciego y cojo. ¿Qué es lo que aborrecía David? Los límites. Y es lo que tiene que aborrecer en nosotros, los límites. Aborrezca los límites, lo que no le deja tomar, lo que hasta aquí hemos sido como iglesias. Nada, sin lograr nada, sin muchos logros, limitados logros. Pensemos no en el otro cojo o el otro ciego que me impide, el cojo o el ciego que está en mí que me impide. No puede haber en nosotros el ciego que me impida. Cuando yo me impido en algo, cuando yo me pongo límites, porque no estoy viendo lo que Dios quiere que vea. Cuando soy cojo es porque la Biblia dice, fíjense que lo cojo no se salga del camino.
Y en el contexto donde lo dice de que lo cojo no se salga del camino, es dice para que nosotros alcancemos toda la gracia, la superabundante gracia. Fíjense que lo cojo no se salga del camino. Entonces lo que tengo que revisar, ¿qué es o de qué cojeo? ¿Cuál es? Es un refrán también, ¿no? ¿De qué pata cojeas? ¿O qué me limita? ¿Qué me limita a ver lo que Dios quiere que yo vea para que yo avance a donde Él quiere que avance? Fíjense porque es obvio que donde salimos, decía, somos prisioneros de esperanza, o sea que puedo seguir creyendo en Dios. Y mi esperanza está en Dios, pero yo no avanzo. No avanzo, tengo fe en Dios, creo que Dios puede hacer cosas, pero Dios no va a hacer cosas si no las hacemos nosotros. Hay cosas que dependen de nosotros, no depende de Él. Él ha dicho solamente, es tuyo. A David se le dijo, tú eres rey y vas a ser rey sobre Jerusalén. Pero si David no va, eso seguiría siendo Jebuseo hasta hoy. Entonces rompamos nuestros propios límites. Fíjese qué es lo que no alcanzamos a ver como Dios ve. No es que David aborrece a los ciegos y a los cojos. Es lo que nosotros deberíamos aborrecer. Todo lo que me pone límite y no me deja entrar a tomar lo que es mi fortaleza. Volveos a la fortaleza. La fortaleza es dejar de ver mis limitaciones o lo que los demás me impiden. No mires ni los demás, ni te mires a ti mismo. Míralo a Dios. Él te ama y Él te ha dicho. Esa es tu fortaleza. Él te ama, Él te ha dicho, tú aprende a amar a los demás, porque sin amor no somos nada. Sin amor no somos nada. Entonces, amando vamos a lograr todo lo que el Señor ha dicho que hará y lograríamos el doble. Yo os restauraré el doble. Póngame Zacarías 9:13. ¿Por qué me tomé del rey? Porque en el contexto habla de lo que es gobierno. Es obvio que lo que el Señor pretende es que nosotros logremos lo que es gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios no es subyugar a nadie, es amar. Es amar, que yo logre todo porque Él me amó, porque Él ha declarado cosas sobre mi vida y porque yo puedo amar, porque el amor ha sido derramado en nuestros corazones. Dice el verso 13, cuando dice que va a restaurar el doble, dice, yo les voy a restaurar el doble. ¿Por qué? Porque he entesado para mí a Judá. Entesar el arco es hacer así para lanzar. Judá justamente es la tribu que Dios preparó para que fuera la tribu que reinara. De ella vino Jesús. ¿Sí? Yo he entesado a Judá. Y me llama la atención, dice, e hice a Efraín su flecha. Mayormente cuando Dios utiliza un arco, lo que utiliza como flecha es un hijo. Pero Efraín no es hijo de Judá. Ahí lo que nos muestra justamente que todo es figura y es representativo. Porque lo que quiere es entesar su reino, entesar su gobierno, pero lo que quiere lanzar son Efraínes. ¿Se acuerdan lo que significa Efraín? Fruto doble, fructífero o fruto doble. Y el versículo anterior dice, yo te voy a restaurar el doble, porque vas a dar no solo el fruto que todo el mundo te vas a dar el doble. Vas
vas a dar fruto acá y afuera y acá, dentro, entre las cosas del Señor y el fruto que el mundo está esperando, el de tu esperanza. Y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Grecia es destacado por la sabiduría, pero usted sabe que la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría predestinada para nuestra gloria, una sabiduría que Dios la colocó de antemano para los hijos de Sión, porque esa tiene que prevalecer. En el mundo hay mucha sabiduría y la sabiduría avanza y la ciencia avanza. Por eso nosotros tenemos que lograr lo que el Señor ha dicho. No podemos quedarnos como los pisoteados. Hemos dejado que Jerusalén, que en realidad es el centro de la voluntad de Dios, el centro de operatividad de Dios, hemos dejado que sea Jebús y habitado por jebuseos. Entonces no permitamos más eso. Hay cosas que el Señor tiene para nosotros. Nos quiere dar el doble. El doble. Un doble fruto, que usted sea fructífero para todas las cosas del Señor, porque nos quiere dar de su sabiduría, pero para saber cómo manejarla. No somos pisoteados ni pisoteamos. Somos amados del Señor para ser amantes de Él, demostrando en el mundo a quien nos llamó el Señor. Amén. Quiero orar entonces. Quiero orar para que no seamos prisioneros de una esperanza de la cual por mucho tiempo hemos caído. Yo espero en el Señor. Y yo sé que el Señor va a hacer, o yo sé que el Señor vendrá. La mayoría lo que está esperando es que el Señor venga, cosa que lo libre de la opresión del mundo. Cuando el Señor quiere que nosotros tomemos gobierno. Señor, queremos echarle mano a tu promesa. Tu promesa es que nos darías el doble. Que podríamos ser como Efraínes, a los cuales tú quieres lanzar con un fruto doble. Pero también sabemos que tenemos que cumplir una demanda, volver a nuestra fortaleza. Ayúdanos, Señor, a ser valientes y firmes y colocar nuestro nombre, nuestro propósito. Coloque su nombre allí, que es el lugar, la voluntad de Dios, Jerusalén, donde ha estado viviendo por mucho tiempo los pisoteados. Este es su propósito. Un amante, un amado de Dios y amante para poder hacer en el planeta todo lo que Él quiere. Dentro del cuerpo de Cristo y una bendición para el exterior. Volveos a la fortaleza. Él es tu fortaleza. Él te ha dado ese propósito para que lo tomes. Señor, tú dijiste hoy. Tú dijiste hoy. Por eso yo declaro, Señor, si alguno hoy toma esta palabra y se envuelve de esta palabra y abraza esta palabra, hoy tú comenzarás a devolverle el doble en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Rey. Amén.